Vamos a hablar de un trastorno, pues digamos que muy particular, el trastorno obsesivo compulsivo y su relación con la nueva normalidad. Vamos a intentar de pronto hablar un poquito de qué es ese trastorno, que muchas veces hay una distorsión dentro de lo popular, dentro de lo que las personas, digamos que hablan en la vida cotidiana, y no necesariamente pues eso, digamos que representa lo que es en realidad esta enfermedad. Digamos que esto va muy ligado al concepto de ansiedad en la medida que pues ese trastorno tiene un componente de ansiedad muy importante, y de hecho en un momento antes hacía parte de los trastornos de ansiedad. En este momento se ve como algo separado, aunque muy cercano a los trastornos de ansiedad. Sin embargo, una cosa es hablar del trastorno de ansiedad y otra cosa es hablar de la ansiedad como una emoción que es normal y adaptativa. Esto incluye, digamos que varias cosas, no solamente el componente afectivo de sentir la ansiedad propiamente, sino también un componente cognitivo, ideas frente, digamos que a lo que está, digamos que representando la ansiedad, y un componente somático que es muchas veces algo importantísimo en los adolescentes y en los niños. Muchas veces la ansiedad en ese grupo de edad tiende a presentarse más a través de síntomas físicos recurrentes, dolor de cabeza frecuente, dolor abdominal frecuente, entre otros. Igualmente, otras manifestaciones pueden ser el comerse las uñas, la sudoración excesiva en las manos y aún conductas como el cutting, como cortarse. Sin embargo, este capítulo específico del cutting podría, digamos que tener, digamos que una charla independiente, de manera que pues no voy a profundizar en ello. Otro punto es que la ansiedad como síntoma o como emoción normal, digamos que es la vía de expresión de muchas cosas que confluyen ahí. Y digamos que en esto hay cosas que son parte de lo normal, digamos que situaciones, digamos que de cambio en la vida, por ejemplo, un cambio de colegio, cambios en el entorno como lo estamos viviendo ahora, como el contexto de pandemia, y otras cosas, digamos que de ahí para adelante, digamos que tal vez ya dejan de salir de pasar de lo normal, como el matoneo escolar, problemas en la casa, problemas de aprendizaje y trastornos específicamente. Y en este punto, digamos que ya donde pasamos de esto, que es como lo normal, digamos que la expresión de ansiedad, a lo patológico, aquí digamos que ya pues tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. Es una enfermedad muy particular, digamos que su nombre es pues bastante descriptivo porque está caracterizado por la presencia de obsesiones y compulsiones. ¿Qué son las obsesiones? Son pensamientos, impulsos, imágenes que se meten, que se incrustan en la mente y que causan malestar. Malestar en términos de ansiedad principalmente, y de que es algo pues sobre lo que no se quiere pensar, digamos que algo que está ahí metido y que se lucha con ello. Eso es, digamos que la obsesión, las obsesiones, ahorita de pronto hablaré como de algunos ejemplos para hacerme entender mejor, y las compulsiones hacen pues, referencia a comportamientos o actos mentales que se vuelven repetitivos, que responden a una obsesión o a unas reglas fijas que hay que seguir según la persona, y cuyo fin es mejorar la ansiedad que produce las obsesiones. ¿Listo? Digamos que eso es algo importante para tener en cuenta. Como ya decía, es un trastorno muy cercano a los trastornos de ansiedad, y la ansiedad pues finalmente está dentro de todo esto. Ahora, para entender de pronto un poco más esto, tal vez sería mejor traer ejemplos. Digamos que dentro de las obsesiones hay una gran cantidad, digamos, una gran variedad. Tal vez en este contexto de pandemia se hacen más evidente ciertos tipos que otros, pero por ejemplo, una idea importante en esto es la sensación de estar contaminado o de estar enfermo sin saber, sin tener la certeza o sin estarlo. Digamos que estar como con esta idea pensando y pensando, digamos, qué tal que estoy enfermo, qué tal que me enferme, qué tal que me vaya a dar algo, qué tal que tengo algo. Digamos que esto es, digamos que un buen ejemplo de esto. Otro tipo de ideas, digamos que son, por ejemplo, ideas de contenido sexual, o lo que conocemos como malos pensamientos, que se vuelve una cosa incómoda, que genera ansiedad, que se lucha contra ello y que está permanentemente dando vueltas en la mente. Necesitar cosas a futuro que tal vez digamos que se pueden prescindir, y bueno, pues digamos que hay una gran variedad, digamos que de ideas al respecto. Hay otras formas de ideas obsesivas, por ejemplo, de tener imágenes pegadas en la mente que no se pueden sacar, canciones que se vuelven molestas y de que no se puedan sacar. Entonces, pues digamos como para terminar de entendernos en esto. Las compulsiones son comportamientos, pues como ya decía, que se vuelven repetitivos y de que responden a una obsesión y que liberan la ansiedad de lo primero. Y pues hay una gran variedad también, como por ejemplo el lavarse las manos repetitivamente, y repetitivamente estamos hablando de que genera, digamos que daño en la piel, de que genera, digamos que dermatitis, que genera, digamos que sangre la piel. Ordenar o verificar constantemente, hacer una y otra vez lo mismo, actos mentales como rezar, contar, repetir palabras de una forma, pues, digamos que reiterada y que quita tiempo. Digamos que estas pueden ser, digamos que algunos ejemplos de lo que son las compulsiones.
Ahora, finalmente, digamos que viendo esto de forma plana, pues muchas veces, digamos que se puede hacer como hasta cierta identificación en esto y pues no necesariamente pues estamos hablando de un trastorno. Y aquí es donde pues es importante saber como las particularidades de lo que es el trastorno finalmente y de qué finalmente va determinando que esto pues sea un trastorno y no parte de la vida normal. Lo primero es que en los niños esto tiende a verse más a partir de las compulsiones. Digamos que lo que más frecuentemente nos llega a la consulta es que los niños empiezan con las compulsiones. Empiezan, por ejemplo, a lavarse compulsivamente las manos una y otra vez, y ya las manitas se ponen rojas, en fin. Y que muchas veces no podemos acceder, pues digamos que a qué es lo que está motivando ello. En la medida que para los niños y dependiendo de su desarrollo, pues no siempre están en la capacidad de expresar verbalmente lo que piensan o el porqué de sus comportamientos. Pero lo cierto es que es una cosa para tener en cuenta. Los síntomas tienden a fluctuar y cambiar en el tiempo. Digamos que tal vez digamos que en este momento estas cosas relacionadas con la limpieza, con la enfermedad, están más presentes, pero muy frecuentemente lo que vemos es que en otros momentos de la vida han habido otro tipo de ideas, hay periodos de tiempo donde las personas están, pues digamos que mejor, no cumplen criterios, aunque tengan síntomas leves o no cumplen criterios en absoluto, y momentos donde la enfermedad pues está disparada. Esto además es importante tener en cuenta que suele acompañarse de otras cosas. Digamos que ver un trastorno obsesivo compulsivo como una cosa aislada es algo relativamente raro. Digamos que la mayoría de veces vemos esto asociado, por ejemplo, a fobias específicas, terrores nocturnos y en general otros diagnósticos en psiquiatría como depresión mayor, trastornos en el desarrollo. Entonces, digamos que es otro punto importante porque muchas veces esto termina siendo la punta del iceberg. Y una característica también particular en los niños es que la capacidad de darse cuenta de lo anormal de sus síntomas o de la enfermedad propiamente es pobre. Digamos que esto lo llamamos introspección en psiquiatría, pero es una característica, digamos que a tener en cuenta porque muchas veces genera incomodidad, digamos, en cuanto a que pues, se intenta que el niño entre en razón sobre lo que está haciendo y pues eso no siempre se logra y genera malestar y frustración en las personas que están del otro lado. Entonces, eso es otra característica importante. Estos otros síntomas también son muy importantes porque de hecho muchas veces son el motivo por el cual el niño llega a consulta, por el cual los papás se alarman. Por ejemplo, cuando hay episodios de ira, episodios de rabia, donde rompen cosas, donde se agreden a otros, se autoagreden, digamos que esto es una cosa que a veces digamos que vemos como asociada. Igualmente, y en línea con la anterior charla, muchas veces en estas cosas de los trastornos de conducta alimentaria encontramos esto detrás, de manera que es también frecuente encontrar síntomas en conducta alimentaria en este tipo de trastornos. Entonces, pues digamos que estas son otras características importantes para tener en cuenta. Ahora, ¿qué no es un trastorno obsesivo compulsivo? Esa es una pregunta importante, siempre digamos que queda en el ambiente, bueno, ¿hasta qué punto es lo normal, qué no es normal, etcétera? Esto digamos que es algo que genera sufrimiento, digamos que esto a veces digamos que uno de pronto se abstrae de eso, digamos que uno ve pues, digamos que la persona teniendo una serie de síntomas, pero uno pierde de vista que esto genera sufrimiento y que genera dificultad para la adaptación en el entorno. De manera que esto es una característica muy, muy importante y que nos ayuda a diferenciar de pronto esas personas en las que pues hay un rasgo de perfeccionismo, son psicorrígidas, por así decirlo, y de lo que ya definitivamente pasa a ser un trastorno. Claramente, una cosa es ser obsesivo, digamos que en términos de estas cosas de la vida diaria, de ser de pronto algo perfeccionista, de estar al detalle, y otra cosa diferente es tener el trastorno. ¿Listo? Entonces, digamos que esto es algo importante para tener en cuenta. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la pandemia? La pandemia, digamos que como para muchas otras cosas, ha sido un detonante o un factor que empeora los síntomas. En este caso, digamos que la mayoría de veces lo que vemos es que viene a, digamos que a empeorar los síntomas que ya traían los pacientes de una u otra manera. Curiosamente, esto no pareció ser evidente en las primeras fases de la pandemia. Digamos que cuando empezamos con el confinamiento, digamos que muchos estudios reportan pues, de que muchos síntomas que de pronto los niños traían de antes disminuían y digamos como que el malestar emocional disminuía. Y además había o hay cierta normalización de estas preocupaciones y de estas conductas en el contexto general, de la preocupación por la enfermedad, las medidas de prevención, etcétera, sin contar que además es frecuente que encontremos síntomas o el trastorno propiamente dicho también en los familiares. Y esto digamos que tiene una explicación genética, digamos que hay una cierta heredabilidad en esto, de manera que esto también es algo que no es irrelevante, digamos que esto es algo importante a tener en cuenta. Y además, pues en muchos casos se interrumpen los procesos terapéuticos que ya traían los pacientes en un momento dado. Entonces, pues digamos que este es otro aspecto para tener en cuenta.
Este es un tema, digamos, que ha llamado la atención de los medios. Digamos que aquí traigo ejemplos de medios, digamos que mundiales, ABC de España, BBC de Londres, medios de Alemania, donde digamos que este tema, digamos que se trae a colación y digamos que no solamente de pronto aplicado a los niños, también para los adultos, pero lo cierto es que es un tema muy vital y muy presente, digamos que en este momento que estamos viviendo. ¿Cómo se puede identificar? Digamos que un poco pasando de la descripción a lo que vemos en la práctica clínica, es, por ejemplo, estos niños que empiezan a tener comportamientos que se repiten una y otra vez. Muchas veces lo conocemos como manías, digamos que a nivel como popular, y en este caso, digamos que muy cercano pues a temas de higiene y salud, es decir, como decía ahorita, temas como de estarse lavando las manos constantemente, de siendo exagerado, digamos que en tomar ciertas medidas de prevención y de que esto se vuelva algo que genere disfunción en la vida. Digamos que esto es algo importante sobre lo que hay que tener en cuenta. Ahora, esto no es lo único, también hay otras formas, digamos, como de presentación. Hay niños que empiezan a tener comportamientos, digamos que de alguna manera raros o más raros en la medida que están tocando cierto número de veces la puerta, de que entran y salen del dintel de la puerta, que están verificando constantemente que la llave del gas o que la llave del agua esté cerrada, pues digamos que son otros ejemplos, digamos que de esto. Tiempos exagerados a la hora de hacer actividades rutinarias. Y exagerado estamos hablando de horas, digamos que es algo que ya empieza a generar problema en la vida. Digamos que el niño empieza a incumplir en sus horarios, el niño empieza, digamos que a no poder rendir en el colegio por estar en esas actividades. Inflexibilidad en ciertas rutinas y de que cambiar las rutinas, que pues a veces es parte normal de la vida, genere angustia o enojo. Entonces, digamos que este es otro aspecto importante para tener en cuenta, lo mismo que preocupaciones exageradas o inapropiadas para la edad. Digamos que muchas veces esto lo vemos reflejado en que preguntan una y otra vez lo mismo varias veces al día, varios días. ¿Listo? Digamos que esto es algo importante para tener en cuenta, no es solamente la pregunta de un momento, sino de que es algo que se vuelve repetitivo a lo largo de los días. Lo mismo de que consultas reiteradas en Internet sobre ciertos temas específicos. Pues digamos que ahorita en el contexto de pandemia probablemente más en relación con temas de la salud. Y otra manifestación que en ocasiones encontramos es la tendencia a acumular cosas que no se van a necesitar y de que pues esto ya empieza pues a afectar la convivencia en la casa o digamos que el entorno donde vive el paciente. En lo que respecta al colegio, pues muchas veces esto digamos que termina siendo hasta cierta manera adaptativo y digamos que son niños de los que se tiene una imagen social, digamos como el niño ideal, por así decirlo, que son perfeccionistas, que digamos que son niños tranquilos en general, no hay mayores problemas a nivel de comportamiento en el aula, pero que generan, pues digamos que de alguna manera un sufrimiento importante. Listo, entonces, pues digamos que estas son cosas que habría que tener en cuenta, pues de la parte escolar. ¿Esto qué consecuencias tiene? Como decía, hay muchas veces, digamos que la imagen del niño perfecto, pero detrás de esto suele haber un gran sufrimiento. Este es algo importante a recalcar. Muchas veces no nos damos en cuenta y muchas veces es doloroso ver que el niño está sufriendo y que lleva sufriendo varios meses en nuestras narices sin darnos cuenta. Igualmente, esto genera, como decía, una importante dificultad en la adaptación a diferentes entornos y situaciones. Y esto, digamos que es algo particularmente relevante ahora con todo esto de la nueva normalidad, en la medida que adaptar, digamos que las condiciones a lo que estamos viviendo, a los cambios constantes, que cuarentena, que no cuarentena, muchas veces esto genera, digamos que dificultades. Y pues digamos que un costo emocional alto y un desgaste de tiempo importante para actividades que hacen parte de la vida normal. Muchas veces cosas como el bañarse, como por ejemplo el tender la cama, se vuelve una cosa, digamos, que realmente genera un malestar importante porque toma mucho tiempo y esfuerzo. Bueno, la otra perspectiva de esto es qué complicaciones puede tener. Una, digamos que es frecuente relativamente y es que la problemática se haga crónica. Pues de cierta manera sí hay un riesgo de que esto, pues digamos que vuelva a recurrir en el tiempo, pero sobre todo que los síntomas sean constantes. Eso digamos que es algo importante para tenerlo en cuenta, pues sabemos que hay riesgos de que pues habiendo presentado esto en la infancia, esto se siga repitiendo en la vida adulta, pero lo que sí esperamos es que los síntomas estén, digamos que en un nivel bajo o que no generen tanta disfunción y eso es pues a lo que le apuntamos finalmente. Que los niños se depriman, siendo esta otra, digamos que característica en esto, digamos que hay un mayor riesgo de depresión en los niños que tienen trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, esa es otra posible complicación de esto y que pues en general, pues digamos que la vida se vuelva difícil, que la vida digamos que se vuelva un sufrimiento a pesar de que tengan todo, como muchas veces se dice. Bueno, como decía ahorita, este retorno a la normalidad, pues digamos que ha generado nuevos retos. Digamos que muchas veces tenemos o
pensábamos, digamos, como que el retomar esto, uy, que iba a ser muy chévere, que pues como que otra vez la vida iba a volver poco a poco a lo normal, y sí, en efecto esto, pero muchas veces lo que hemos visto es que esto hace más evidente el trastorno, de que este nuevo retorno a la normalidad, digamos que se hace más evidente junto a sus complicaciones, y es allí donde empezamos a ver más consultas por depresión, más consultas por trastorno de conducta alimentaria, en fin, sobre esto pues seguramente habríamos que estudiarlo más a profundidad qué hay detrás de todo esto. Seguramente hay muchas explicaciones, pero lo cierto es que estamos viviendo eso. Y pues finalmente vamos a tener en este tipo de niños una dificultad en la adaptación a la nueva normalidad y cambio, pues cosa que va a ser de largo alcance. Digamos que estos cambios de la nueva normalidad no va a ser algo de inmediato, no va a ser algo de ya, sino de que nos va a tomar tiempo. ¿Qué hacer? Pues finalmente es importante reconocer la problemática, digamos que no necesitamos ser perfectos y nuestros niños no necesitan ser perfectos. Y en ese punto, digamos que es importante atender a las señales muchas veces explícitas de sufrimiento y ansiedad en el niño. Entonces, pues tal vez ahorita en la próxima charla hablaremos un poco más de esto, pero lo cierto es que esto es algo importante para atenderlo. Y en ese caso, buscar oportunamente la ayuda en salud mental. Hay que aprender a hablar acerca de las emociones. Digamos que este es un aspecto que nos cuesta mucho a nivel cultural. Digamos que ese tema es como tabú, muchas veces hay, digamos, como recelo frente a esto, temores de que eso va a ser mal, en fin, es importante, digamos, que educar en esto. Permitir, digamos, que el menor hable de lo que está experimentando, digamos que de una forma tranquila, digamos, como permitir que el niño hable de eso, evitando, digamos, que tomar partido, descalificando, reafirmando el contenido de lo que piensa o cree. Y pues de alguna manera hay que reflexionar sobre comportamientos que puedan parecer absurdos y evitar llevar la cuerda para que el niño esté tranquilo. Esto es algo también muy frecuente que encontremos que a nivel familiar empiezan a existir una serie de acomodaciones a los síntomas del paciente y pues digamos que se vuelve una cosa muchas veces que sin darse cuenta se sale de control y muchas veces no solamente el paciente sino toda la familia termina estando alrededor de una obsesión o una compulsión. Hay que revisar nuestras actitudes frente a la situación. Muchas veces estamos nosotros también entrando en esto y digamos que pues, obviamente pues, los niños también empiezan en esto y no nos damos cuenta. La prevención es importante tenerla en cuenta, pero en su justa medida. Y la idea es que pues, los niños pues, tienen derecho a tener información y es importante, digamos, que aproximarlos a esto de una forma racional y apropiada para su edad, teniendo perspectivas realistas, recalcando los recursos, y los recursos me refiero pues a las cosas que hacemos que nos ayudan en la prevención de esto, entender pues también de nuestra parte que la temporalidad en los niños es diferente, digamos que cuando decimos, por ejemplo, que vamos a tener cuarentena, no sé, por un mes, el entendimiento que va a tener el niño de un mes es diferente al que tiene un adulto. Digamos que esta perspectiva del tiempo es algo diferente y hay que tenerlo en cuenta y resolver dudas y corregir información errónea. Digamos que son medidas pues, como para tener en cuenta, igualmente medidas en cuanto a retomar rutinas y pues digamos que poco a poco retomar las actividades que el niño hacía habitualmente, socialización con responsabilidad, alternanza en el colegio, actividades extraacadémicas y la realización de actividad física. Para terminar, esto digamos que es algo solamente pues como ilustrativo, digamos que muchas veces frente a este tipo de cosas como de ya consultar y buscar ayuda, pues finalmente termina habiendo una brecha importante en la medida que hay un temor frente a lo que se hace y bueno, y el tratamiento en qué consiste y cómo es esto, pues digamos que inicialmente se requiere una valoración completa del caso para confirmar o no el diagnóstico, evaluar otras posibles enfermedades asociadas, como ya decía. Siempre va a ser fundamental el apoyo en psicoterapia. ¿Listo? Digamos que esto es un punto central en el diagnóstico, en el tratamiento. Muchas veces, digamos que es algo que pues, se deja con psicología o se deja con psiquiatría infantil, pues digamos que esto, pues digamos que habría que acordarse de antemano en un tratamiento, pero es importante tener en cuenta que esto es algo fundamental en el tratamiento de este trastorno. Algunos casos pueden requerir uso de medicación, pero esto siempre va a ser algo pues, que va a medirse, digamos que va a hablarse con la familia y va a requerir una supervisión estricta, no es simplemente formular un medicamento y como que no vuelva a control, eso digamos que no es así, no funciona así, de manera que esto es algo digamos que debe ir muy digamos que seguido de parte de psiquiatría y siempre irá de la mano de terapia, digamos que eso es absolutamente claro, la psicoterapia siempre va a estar presente. Pueden haber otras intervenciones que son de utilidad, pero deben hacer parte de un tratamiento, no se trata de que, por ejemplo, el yoga sea algo que sirva, claramente sirve, pero eso debe hacer parte de un tratamiento, por poner, digamos que un ejemplo, y así con muchos otros tipos de intervenciones. Finalmente, pues como ya digamos que habían hablado ahorita en los trastornos de conducta alimentaria, digamos que esto muchas veces de hecho puede verse como una forma de la enfermedad del trastorno obsesivo compulsivo
Y esto puede hacer parte de otras patologías como es el autismo. Digamos que esto es algo, muchos de estos síntomas que he descrito ahorita son parte, digamos que nuclear en el autismo. Por eso es importante la valoración profesional. Digamos que uno puede orientarse con cosas de internet o cosas de lo que uno lee, pero finalmente hay que hacer una valoración profesional porque el diagnóstico pues, puede ser mucho más complejo que simplemente describir unos síntomas.